¿Qué onda mi gente? ¿Cómo andan? El día de hoy vamos a probar un casco, pero no es cualquier casco mi gente, es un baticasco. La gente de Kemimoto me ha contactado y me ha pedido de favor que haga un video hablando sobre este casco mi gente. Claro que sí, vamos a hacer este video. Me han dicho que sea sincero, que hable sobre él, que lo revise, que vaya a dar una vuelta por la ciudad, que lo pruebe muy bien, todo a fondo. Y si a ustedes les interesa este casco, estará aquí en la descripción todo sobre este casco. Habrá un cupón de descuento, estará el enlace también por si ustedes quieren comprarlo directamente en la tienda de Kemimoto. Bien, antes de comenzar, pasamos a la mesa y te muestro cómo es que envían tu casco. Bien, y así es como viene envuelto nuestro casco, con un plástico y una etiqueta que dice frágil. Al retirar este plástico por dentro nos damos cuenta que viene con un plástico como de burbujas para evitar que se vaya a dañar. Una vez retirando este plástico ya nos encontramos con la funda en color negro. Retiramos y ya podremos ver nuestro casco. El casco, como ya ven, es en color negro, pero tiene como unos brillitos que hace que resalte mucho ese color. O sea, no es un negro liso. Las orejas vienen cubiertas con un hule espuma para mayor protección. Arriba las orejas ven como que tiene algo blanco, pues es cinta para protección. Ya también dependerá de su paquetería que tan bien cuide este paquete, ¿no? La marca del casco, como pueden apreciar, es esta, HNJ Helmet. Es la marca del casco, ya que, bueno, cuando tú lo estás viendo no ves la marca. Bien, observaciones de este casco. Yo lo he pedido totalmente negro. La mica, si tú lo deseas, puedes pedirla en color transparente. Por la parte de adentro, las almohadillas en este vienen en color negro con rojo y algo de azul, pero igual puede variar. En la parte frontal de la barbilla tenemos una entrada de aire, algo pequeña, y en la parte superior también tenemos una entrada de aire. Las dos se pueden cerrar y se pueden abrir. Por la parte de atrás tenemos dos extractores de calor también, igual son algo pequeños. Entonces, bueno, a ver cómo se siente pues la ventilación y la extracción del calor. Las almohadillas son muy suaves, no vienen muy duras, por así decirlo, no vienen tan acolchonadas. Y nuestro cierre, nuestro broche, pues es de plástico. Y pues es un broche que se cierra y se abre con facilidad. En la parte de la barbilla también tenemos un cubre barbilla, algo pequeño, hay que ver si hace la función. Por la parte de atrás también puedes notar que tenemos una certificación DOT para este casco. Bien, ya sabemos que nuestro casco cuenta con una certificación DOT, pero también a muchos de nosotros nos interesa saber con qué está fabricado nuestro casco. Según la descripción, este casco está fabricado en ABS. El ABS es un terpolímero, esto es una larga cadena de unidades unidas entre sí mediante enlaces químicos y formadas por tres monómeros distintos. Eso fue lo que yo he encontrado. Aquí dejaré esta ilustración. Supuestamente en la parte de abajo, hasta el último, pueden ver los tres monómeros y lo que aporta cada uno a nuestro casco. Eso fue lo que yo he encontrado sobre la fabricación en ABS. De hecho, muchos de los cascos de la industria están fabricados con este material. Y si te preguntas si las orejas se pueden retirar, sí se pueden retirar. Simplemente hay que quitar esas dos tapas con algo muy delgado y procederemos a ocupar un desarmador de cruz para retirar dos tornillos solamente y así se verá el casco sin estas orejas. Como ven, es un casco normal, simplemente se le ha hecho la modificación para poner nuestras orejas de hombre murciélago en la parte de arriba. Bien amigos, pues ahora toca ir a dar la vuelta por la calle. Vamos a agarrar la moto Dominar 400 y vamos a ver qué tal se sienten. Les estaré pues ahí explicando en el camino. ¡Vámonos! Amigos, no puedo con este casco, la verdad neta. No puedo con este casco, la gente se te queda viendo demasiado. Más que nada los niños. El niño que va aquí al lado. ¿Cómo se queda viendo el casco? Se queda viendo el niño.
el pico, está chido. Llama mucho la atención. El casco no pesa mucho, la verdad, está liviano. La mica de día está bien, se percibe bien todo con claridad, a pesar que está muy oscura, se alcanza a percibir todo hacia afuera. Vamos a seguir dando aquí vueltas adentro de la ciudad. Para los niños, la mera neta, a los niños les llama mucho la atención. Escuché un miau, pero no es un gato, es un murciélago. Y bien amigos, les platico, esta es mi primera colaboración con una marca. Le agradezco mucho a la gente de Kemimoto por la confianza, por enviarme su casco para hacer esta revisión, para hacer esta prueba. Y pues bueno, más adelante esperemos que más marcas nos sigan contactando para hacer más colaboraciones como esta que nos gustan demasiado. Y bien, hablando un poco acerca del casco, quiero decirles que bueno, es un casco cómodo, la verdad, no es un casco no es pesado para nada, es un casco cómodo. Lo que sí creo que sería bueno modificar es la ventilación, o sea, la entrada de aire es muy pequeña, tanto la de arriba como la que está en la mentonera, en la barbilla. Y pues bueno, aquí donde yo vivo hace un calor por estos meses pero muy fuerte, entonces creo que sería una buena modificación, algo que tomaran en cuenta. O sea, estoy dando mi punto de vista nada más. Y también la extracción del calor, o sea, las salidas en la parte de atrás son muy pequeñas. Creo que es una modificación que valdría la pena en un casco como este. Quitar los guachos. Espero que no haya pasado nada. Algo sucio. Y bien mi gente, me he parado un poco aquí
en el mirador de la ciudad, porque siempre que paso está lleno de gente y ahorita que pasé pues está vacío. Dije, va, pues voy a aprovechar tantito. Ya que no veo ni un alma, aprovecho para dar la vuelta y admirar un poco la ciudad. Y también pues para hacer unas buenas tomas. También mi gente por ahí, si tienen algún comentario, alguna duda sobre este casco, ya saben, escriban ahí en la caja de comentarios lo que ustedes quieran, porque me ayuda mucho a mí y también, más que nada, pues le ayuda a otras personas, ¿no? Con relación al casco o a otra cosa que quieran aportar, cualquier comentario es bienvenido. Pues bueno, ya que terminé de dar mi pequeño paseo por aquí, por el mirador, que de hecho aquí en la parte baja, aquí donde yo estoy caminando en la parte baja, está pues el museo de la ciudad, ¿no? Pero bueno, dicho todo esto, nos retiramos y seguimos con esta revisión al casco. Vámonos, mi gente. Bien, ahorita que venía bajando, tomé algo de velocidad porque quería hacer la prueba de a qué velocidad pues las orejas empiezan a hacer ruido, pero más que nada, más que hacer ruido, quiero saber a qué velocidad las orejas empiezan a hacer un movimiento de tu casco, o sea, de tu cabeza, porque obviamente no están diseñadas para ir a altas velocidades. Entonces voy a hacer esa prueba y ahorita les voy a decir a qué velocidad pues empieza a mover el casco y empieza a hacer algo de turbulencia, por así decirlo. Bien, pues me he dado cuenta que al llegar a los 80 km por hora aproximadamente, el casco se empieza a mover de lado a lado, ya que bueno, las orejas, les comento, no están diseñadas para esto. Entonces no es recomendable este casco para salir a carretera. Es un casco, se puede decir que 100% urbano. Si vas a salir a carretera, lo más recomendable es que le quites las orejas y llegando a tu destino se las coloques. Bien, mi punto de vista, es un casco muy llamativo, vas a resaltar entre todos los cascos o entre todos los motociclistas, pero es un casco muy básico. Me refiero en cómo está fabricado y en las partes más que nada, ¿no? En las partes funcionales. También no se puede pedir mucho, es un casco muy accesible, ¿sí? Es un casco a buen precio. Y otra cosa que se me pasaba es el tiempo de envío a México. Puede tardar entre 10 a 20 días, ya que el envío es desde China por AliExpress en la tienda, recuerden, oficial de Kemimoto. Y bueno, mi gente, sin más que decir, yo me despido. Espero que les haya gustado este video, que les haya gustado pues esta revisión. Y nos estamos viendo hasta la próxima. Queden chido. Chao.